¿Qué tal? Que Dios los bendiga. Usted sabe que estaba leyendo la Biblia y a medida que iba leyendo, iba trayendo muchos recuerdos de mi vida en el camino cristiano. Y estaba leyendo Proverbios capítulo 27, versículo 6, y dice la palabra de Dios: fieles son las heridas de los que nos aman, pero inoportunos los besos de los que nos aborrecen. En otra versión dice: más confiable es el enemigo que te hiere que un amigo que te besa. Siempre el amigo de toda la vida te va a decir la verdad en los momentos que te vea en crisis. Pero el amigo que llega después, el amigo del campeón, de cuando todo te sale bien y vos estás en crisis, nunca te va a decir la verdad. Siempre te va a decir lo que quieres escuchar en los momentos que tú estás en crisis. ¿Por qué te lo digo? Porque me lo pasó a mí. Cuando yo era nuevo en el camino de Dios, había momentos que cuando había una corrección sobre mi vida, había un enojo donde yo quería tomar una decisión en los momentos que yo no estaba bien, porque uno no está bien cuando toma decisiones cuando está enojado. Quizás de apartarse del lugar donde Dios te ha puesto para llevarte a un crecimiento, donde Dios te ha puesto para que a través de ese crecimiento fije un propósito, a través de una capacitación que Dios te va a dar todos los días, en ese lugar donde Dios te ha puesto. Miren aquí, dice, Jesús le dijo a Judas, amigo, y a Pedro le dijo en una oportunidad: apártate de mí, Satanás. ¿Por qué le dijo amigo a Judas? Había una situación que a Jesús no le gustó, pero era necesario para que las escrituras se cumpliesen al pie de la letra. ¿Para qué? Para que nosotros, a través de que se cumpliesen las escrituras, venga la salvación, haya restauración entre nosotros y Dios mediante ese Cordero que vino con un propósito y llamó a Judas, amigo, ve y haz lo que tienes que hacer, le dijo. Judas fue, lo traicionó a Jesús por unas monedas de plata y después trajo a los religiosos, a los soldados, y la muestra de que quién era el maestro, quién era Jesús, y lo que se debía acontecer era a través del beso de Judas, que lo estaba llevando al propósito de Dios. Pero Pedro le dijo: ni loco dejo que tú te vayas a la cruz. Por ahí hay consejos, como estos amigos del campeón, como esos amigos que llegan después para no decirnos la verdad, sino para decirnos en momentos de crisis lo que queremos escuchar. Sí, y alimentan esa crisis cuando te dicen: tenés razón, toma esa decisión, y porque este es esto, y porque aquel es aquel. Hay veces que nos es necesario juntarnos con dos, con tres, que nos digan las cosas de frente, lo que no nos gusta. Es necesario que nos rodeemos de gente que nos moleste, que se metan en nuestras vidas para fastidiarnos. ¿Por qué? Porque yo digo que esa es la iglesia, o sea, la escuela directa de parte de Dios para moldear nuestro corazón, para fortalecer por ahí nuestro carácter, de saber pasar por alto todas esas pequeñas cosas cuando tenemos bien en claro que fuimos llamados con un propósito, que debemos comportarnos como hijos de Dios, ser hombre de oración, no ser hombre que busca nuestra propia justicia en base a nuestras emociones. Debemos manejarnos como seres espirituales, como es nuestro Papá Celestial, como Él pretende que nos manejemos, que caminemos en espíritu y en verdad como hombres, hijos de Dios.
Por eso es importante que nos rodeemos con gente que nos molesten, con gente que nos digan cosas que no nos gustan. ¿Por qué? Porque todo eso dice que Dios de todo lo malo hace que nosotros rescatemos todo lo bueno para fortalecer nuestra fe, para fortalecer nuestra paciencia, para saber tratar a otros, de no herirlos, de poder entenderlos. Y cuando nuestras fuerzas ya se vienen acabando, es importante buscar la presencia de Dios para que nuevamente Él nos alinee a que debemos manejarnos con sabiduría en momentos donde pasemos situaciones que no entendemos, pasemos situaciones en donde aprendamos a dejar toda situación en manos de Dios. Y para que nos podamos alinear con Dios es necesario que mantengamos una comunión con Dios a través de la palabra y a través de la oración. Y cuando hay situaciones al límite, es bueno armarnos de toda armadura de Dios, que es el ayuno, la oración, la intercesión, leer la palabra de Dios, porque la palabra de Dios dice que es poder transformador, transforma toda situación adversa en bendición, transforma toda situación de lo imposible en posible. Nosotros hacemos en el propósito, en el llamado de Dios, una parte, y la que no podemos, la hace Dios. Pero recuerde, nos es necesario que perseveremos en el lugar donde Dios nos ha puesto. Porque cuando haya situaciones que no nos gustan, ahí es donde Dios nos está capacitando. Quizás van a haber palabras que nos hieran. Ahí Dios está capacitando para que seas cuidadoso en no herir a otros. Cuando hay situaciones que no nos gustan, es necesario que permanezcamos, porque Dios está moldeando nuestro carácter. Es necesario que nos rodeemos con gente que nos dice la verdad, porque nos ama, no porque quizás quieren decirle a nosotros lo que queremos escuchar para sacarnos del propósito de Dios. Como sabemos que Jesús le dijo a Judas amigo, porque sabía que Judas lo estaba llevando al propósito de Dios, para que se cumpla lo que los profetas ya habían anunciado. Y Pedro se estaba moviendo emocionalmente sin medir, que se debería haber movido como un hombre espiritual aplicando todo lo que el maestro de antemano ya le había enseñado. Y para recordarle le dijo: Pedro, antes que cante 3 veces el gallo, tú ya me habrás traicionado. Por eso tenemos que estar alerta. ¿A quién le prestamos el oído? Siempre aquellos que vienen de parte de Dios nos van a alentar, a pesar de cualquier circunstancia, cosas que no entendamos en el ministerio del Señor, del lugar donde Dios nos ha puesto. Nos den buen consejo, esos consejos que nos va a llevar a permanecer para que Dios nos moldee, nos capacite, para poder entender a otros, que nada te saque del lugar donde Dios te ha puesto, del lugar donde Dios te está capacitando, del lugar donde Dios quiere prepararte para enviarte a llevar las virtudes de aquel que te sacó desde la tiniebla hacia la luz admirable, para predicar de aquel de Dios de gloria, de amor, de misericordia, de poder. Por eso quiero animarte que a pesar que no entiendas muchas cosas en el ministerio donde Dios te ha puesto, perseveres, porque todas las cosas, dice, nos sirven para bien, mientras permanezcamos en las cosas y en el propósito de Dios. Que Dios te bendiga enormemente y espero que puedas orar cuando te sientas débil, confundido, y que Dios te dé el discernimiento a quién debes abrir tus oídos para recibir consejo, para fortalecerte en el lugar donde Dios te ha puesto para capacitarte, llenarte de su presencia, de su sabiduría, para su propósito. Muchísimas bendiciones, te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén y amén. Muchísimas bendiciones.